Bienvenida a todas y a todos a nuestro webinar Banca Conversacional, el siguiente paso a la digitalización. Me presento, soy Sandrine, responsable de marketing de GDS Modelica y moderadora de este webinar. Ante todo, esperamos que estéis todos bien. Empezamos el meeting dando unas instrucciones. La sesión está grabada. Todos los participantes están en mute, con el micrófono cortado en modo escucha. Para las preguntas que pueden surgir a lo largo del webinar, por favor, utilizar el icono preguntas y respuestas para escribir sus preguntas. Es un icono ahí de dos burbujitas que encontráis en el menú central inferior de la pantalla. Hacer clic en el icono y dejarlo abierto para leer y hacer sus preguntas. Esas mismas preguntas estarán respondidas al final de la sesión. Y también tenemos habilitado aparte el chat por si queréis reportar algún problema técnico, tipo la voz del panelista no se escucha bien, ese tipo de problema técnico. Espero que no pase. Vale, pues pasamos al seminario web. Aquí tenéis la agenda del webinar. Empezaremos con una breve introducción de las empresas que organizan el webinar GDS Modelica y Algoñu. Antonio García Rocco nos hablará de las nuevas tendencias de la banca de hoy en día. Ángel Salamanca nos explicará el concepto de banca conversacional y veremos una demo de esa misma tecnología. Y acabaremos la sesión respondiendo a sus dudas y preguntas. Bien. Conozcamos un poco más GDS Modelica y Algoñu. GDS Modelica es una compañía que provee tecnología, analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. Ayuda a las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente, generando relaciones rentables gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. La compañía lleva más de 15 años colaborando con éxito con cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. El director EMEA y LAC de GDS Modelica y primer panelista de hoy es Antonio García Rocco. Hablamos de Algoñu. Algoñu es una compañía centrada en la aplicación práctica de la inteligencia artificial al proceso del lenguaje. Desarrolla actividades de construcción de sistemas conversacionales y actividades de minería de texto. Da mucha importancia al desarrollo de vocabularios sectoriales y regionales como el español y el portugués, por el excesivo peso del idioma inglés en esa industria. El fundador y CEO de Algoñu y segundo panelista de hoy es Ángel Salamanca. Continuamos la sesión con Antonio García Rocco. Antonio. Sí, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo nos encontremos. Déjame ver si soy capaz. De proyectar el slide. Dime, Sandrine, si se ve. ¿Estoy proyectando correctamente? Correcto, tenemos. Perfecto. Pues muchas gracias, Sandrine. Muchas gracias también a Algoñu y a Ángel Salamanca por realizar con nosotros conjuntamente este webinar. Y decía Sandrine que mis 10 minutos, porque pretendo que sean 10 minutos y dejar paso a la parte importante del webinar, iban a estar centradas en entender un poco cuáles son las tendencias para los próximos años. Creo que eso es demasiado ambicioso y me voy a centrar en tres slides. Uno que tiene que ver con los retos del sector financiero, un poco de cara a enmarcar el por qué
estamos trabajando, tanto nosotros como Algo New, en este tipo de tecnología o de nueva tecnología como es la banca conversacional, y porque entendemos que es importante, cuáles son las tendencias que estamos viendo y qué mensajes nos llegan al mercado y que nos motivan y nos animan a seguir trabajando en esta línea. Un segundo slide sobre perspectivas económicas. Yo creo que todos lo conocemos, la está bien. Básicamente ese sería el resumen, pero vamos a ver un par de números para enmarcar el webinar. Y luego, efectivamente, como decía antes, el por qué esta nueva tendencia, ¿no? Esta tendencia, que yo creo que no es nueva, porque ya venía de años anteriores, pero desde luego la crisis del COVID y todo el tema de la pandemia y demás ha acelerado, yo diría que ha acelerado más que ha provocado, ¿no? todo este nuevo universo de digitalización y este cambio importante que vamos a ver o que ya estamos viendo, ¿no? En la banca. Yo diría, como comentábamos ahora, que todo el tema de la pandemia, la crisis del COVID-19, básicamente se suma a los retos previos del modelo de negocio bancario tradicional que todos conocemos, ¿no? Está habiendo una presión importante de ingresos, una baja rentabilidad, los de interés pues están en niveles francamente bajos, ¿no? Al contrario que los tipos de capital, ¿no? Que nos están exigiendo los reguladores en cualquiera de los territorios en los que estamos operando, ¿no? Los que estáis atendiendo al webinar, ¿no? Que básicamente os diré, hay un número importante de asistentes aquí en España y también tenemos bastantes asistentes de diversos países de Latinoamérica, lo cual os lo agradecemos porque además para vosotros será bastante temprano todavía, ¿no? Vemos también una regulación cada vez más estricta, porque en cualquiera de los países de nosotros esto es así, ¿no? Y una competencia, ¿no? De nuevos jugadores cada vez más, ¿no? Pues ya sean los de los Big Five con los Google, Facebook, etcétera, o FinTech que están surgiendo por todas partes y que sin duda son y serán cada vez más una competencia al sector bancario, ¿no? Una competencia que ha venido para quedarse, ¿no? Yo también creo que a pesar de que en los primeros meses de la pandemia el sector ha tenido un cierto momento, ¿no? Canalizando todo el flujo de crédito y todos los programas de préstamos y demás que los diferentes países, los gobiernos han propiciado, vamos a ver en los próximos meses y en algunos de los países en los que en los que estáis vosotros y nosotros estamos hablando, ya estamos viendo una situación de estrés en el sector bancario pues cada vez más creciente, ¿no? y ya importante, ¿no? Con elevadas pérdidas crediticias, muchos de ellos, y las insolvencias y la mora es algo que va a surgir, o que ya está surgiendo y que desde luego yo creo que en el 2021 es algo que va a estar claramente ahí. Todo el tema de la globalización, la experiencia del usuario, el que el usuario sea el que maneje el proceso, el que sea el dueño de sus datos, etcétera, pues nos van a llevar a lo que es un poco el objeto de este webinar, a lo que es la banca digital, digamos 2.0, porque banca digital la llevamos disfrutando ya desde hace años y desde luego a lo que podríamos llamar o se llama en el sector la banca conversacional, que es esos interfaces entre los propios bancos y los clientes a la hora de poder interactuar, ¿no? De una manera más fácil y más sencilla cuando acceden a los servicios bancarios. A ver si soy capaz de pasar al siguiente slide. Ahora creo que esto encaja o digamos está enmarcado en el cuadro económico, insisto, todos resumíamos como que no es malo y no tiene aspecto de mejorar en el corto plazo. En el 2020 el Banco Mundial prevé a nivel mundial una recesión,
una caída del PIB del 5,2%. En economías avanzadas estaríamos hablando de casi un 7 de caída y un poco menos en economías emergentes, ¿no? Europa y Asia se esperan que caiga un 4,7, ¿no? Que prácticamente todos los países entren en recesión, ¿no? América Latina y Caribe, por nombrar la zona donde tenemos más asistentes, bueno, pues el desplome de la economía pues, puede ser hasta un 7,2, ¿no? en 2020, ¿no? Eso hace, si cabe, todavía más importante, seamos capaces de adelantarnos como sector, el que seamos capaces de utilizar la tecnología para capear un poco esta situación que estamos teniendo y alinearnos con las tendencias, algunas nuevas, como decíamos, por parte del COVID, y otras que sin duda iban a moverse en ese sentido de todas, ¿no? La disrupción digital es algo que está ahí, es una tendencia previa a la crisis, sin duda. La digitalización sufrirá un gran impulso y la banca también. Nosotros ya lo estamos viendo, que cada vez hay más interés en el sector por este tipo de tecnologías. Y esta situación yo creo que tiene muchos beneficios si somos capaces de aprovecharla en nuestro ¿no? Es un desafío, sin duda, también para los reguladores, pero desde luego que como entidades bancarias es un desafío que bien aprovechado nos puede dar muchas alegrías en los próximos años, ¿no? Y hasta aquí quería yo contaros, no mucho más, simplemente enmarcar, como decía, lo que es la parte importante del webinar. Y Ángel, si te parece, nos metemos un poquito ya de lleno con esa parte de banca conversacional y la tecnología que hay detrás. Yo quería empezar con una primera pequeña reflexión sobre la evolución de la interacción entre los usuarios humanos y la tecnología en las últimas décadas, ¿no? Y algunos de los que me estéis escuchando no lo habéis conocido, claro. Desde que la manera de interactuar era un teclado y una pantalla de caracteres, no gráfica, que además eran de color verde, ¿verdad? Hasta que se introduce el ratón por parte de Steve Jobs, ya por el año 84, también con pantalla gráfica. Eso fue un gran avance. Eso facilitaba el uso de los ordenadores, de las computadoras. Más adelante hay más progresos y uno muy relevante es la introducción de las pantallas táctiles en 2008, ¿no? Lo cual facilita más la interacción con la tecnología, pero ninguna de estas formas es una manera nativa para las personas de comunicarse. Nuestra manera nativa de comunicarse es el lenguaje natural, ¿no? Las interfaces conversacionales permiten que las personas interactuemos con las máquinas a través del mismo vehículo que utilizamos con las personas, es decir, el lenguaje. Con lo cual es un paso más y además muy importante en la facilitación del uso de la tecnología. La comunicación, como digo, se basa en el lenguaje natural. Cuando es un lenguaje escrito, esas interfaces suelen llamarse chatbots y se asemejan a las aplicaciones de mensajería que estamos acostumbrados a utilizar, solo que uno de los dos interlocutores es una máquina, ¿verdad? O cuando es hablado, no es mediante escrito, los asistentes virtuales generalistas que todos conocemos, ¿no? Bueno, como resulta que todas las personas utilizamos el lenguaje en nuestra vida diaria, esta introducción de tecnología conversacional elimina barreras, ¿no? E incluso asistentes virtuales permiten que personas que no saben escribir puedan interactuar con la tecnología, ¿no? Puesto que hablar sí que saben, ¿no? Además, facilita la integración entre los sistemas automáticos y los equipos humanos, puesto que en una conversación podemos estar pasando de interactuar con una máquina a interactuar con un agente a través de la misma interfase, ¿no? Sin tener que cambiar de canal ni nada parecido.
El auge que ha tenido en los últimos años esta tecnología ha venido dada también por el desarrollo exponencial que ha tenido la inteligencia artificial en general en la última década y en particular en el proceso de lenguaje natural en los últimos años. Si hablamos de nuestro sector, del sector financiero, de la banca, pues está claro que esta nueva tecnología abre muchas posibilidades en este sector, que está habituado, por una parte, a tratar con una base de clientes muy amplia y luego a tener que interactuar con ellos de forma multicanal en diferentes aspectos de la relación, ¿no? Claro, la escalabilidad de la tecnología conversacional nos va a permitir, mediante estructuras relativamente ligeras, poder atender a una base de clientes muy amplia, además sin limitación de horarios, con una extensión del servicio a 24/7 y por la naturalidad de la conversación, pues de una forma más amigable que las aplicaciones guiadas por menús, sobre todo en determinadas aplicaciones. Y además, algo que experimentamos todos como usuarios cuando llamamos a un centro de atención al cliente es que aquí no vamos a tener tiempos de espera, ¿no? Nos van a atender inmediatamente porque siempre va a haber agentes, entre comillas, libres, puesto que es cuestión de disponer de una plataforma tecnológica con una capacidad suficiente para absorber incrementos en la demanda. Vamos a repasar algunas posibles aplicaciones, y seguro que en vuestra mente hay algunas más, de la tecnología conversacional a la banca, y luego, antes de entrar en la demo, lo que haremos será mencionar 3 o 4 conceptos básicos de cómo se construye un chatbot para poder explicar mejor lo que hay detrás y cómo podemos diseñarlo. Pero primero, ¿para qué? ¿Para qué nos puede servir en el sector financiero este tipo de tecnología? Bueno, empecemos por la entrada del cliente, que es la captación, la originación de nuevos clientes, de nuevas operaciones, ¿no? Cuando vamos de compras, y da igual que vayamos a comprar un coche, una camisa o un crédito, pues a todos nos gusta entender las opciones que tenemos, preguntar, comparar, volver a preguntar. Cuando parece que lo hemos entendido, queremos que nos lo confirmen, pues si acaso lo hemos entendido mal, etc., ¿no? Bueno, evidentemente la persona que nos atiende, el asesor comercial, nos está dedicando un tiempo que tiene un cierto coste y que a veces se traduce en una compra y a veces no. Por otro lado, el cliente cada vez más le gusta hacer esas investigaciones cuando le viene bien, no cuando está abierta la tienda o en este caso la oficina bancaria, a veces sin necesidad de desplazarse, según los casos, ¿no? Y a veces también con cierta discreción, ¿no? Sin tener que explicarle su situación a otra persona. Bueno, vistas las dos caras de la relación, entidad financiera-cliente, pues podemos asegurar que si construimos, mañana lanzamos un producto nuevo al mercado, no sé, la tarjeta no sé qué, ¿no? O la hipoteca no sé cuántos. Si pudiéramos explicar, atender a estas inquietudes, responder a estas preguntas mediante una interfase conversacional, creando un chatbot específico que solo sabe de eso, no le puedes preguntar otra cosa, pero de eso sí te lo va a explicar bien, pues entonces podemos atender a nuestra clientela 24 horas al día, 7 días a la semana, sin tiempo de espera, y probablemente las cuestiones más complicadas o las menos previsibles se puedan seguir atendiendo mediante canales como agentes humanos, especialistas, que les puedan tratar. Pero este esquema es mucho más escalable y mucho más eficiente desde el punto de vista de los costes. ¿Qué sucede cuando ya podemos incorporar el cliente a nuestra cartera? Tenemos que contratar el producto que sea con él y eso pues sigue unos procesos y unas formalidades en el mundo del crédito, como bien conocéis, ¿no? Bueno, aquí depende del producto y del canal, los procesos pueden ser más sencillos, más complicados, pero la tendencia, como estaba diciendo antes Antonio y todos conocéis, es hacia la digitalización de todo el proceso. Cada vez menos papel, cada vez más comprobaciones automáticas en tiempo real, etcétera, ¿no? Un chatbot de contratación podría, por ejemplo, y podemos pensar otros escenarios, ayudar al cliente en algunas partes del workflow, ¿no? Como decíamos antes, en la elección del producto, quizá para pedir determinada documentación que se pueda telecargar a través del propio chatbot, a lo mejor articulando formalización
digital de la firma o eligiendo una fecha para concertar una cita en una oficina, no sé. Hay muchas posibilidades, pero de nuevo podemos facilitar el proceso de trabajo automatizando parte del diálogo, ¿no? Mediante un chatbot. Y esto es que decimos aquí, es común a todas las aplicaciones que vamos a ver después, permite combinar la actividad del agente humano, que puede ser más especializado o más conocedor de todas las situaciones, y las actividades más fáciles, más rutinarias, pero también muy masivas a veces, se pueden delegar en el agente automático, en el chatbot. Por ejemplo, no sé, pedir una dirección o fijar una cita, cosas así. El cliente ya es cliente porque ha contratado un producto, pero como bien sabéis, los productos tienen una vida, los clientes, la relación con ellos, pues tiene también toda una existencia y hay que atender a los clientes, ¿no? La atención al cliente en oficina o en centros de atención telefónica, pues es una actividad que lleva muchos recursos, ¿no? A las entidades y que además muchas veces es de los aspectos que los clientes tienen muy en cuenta para ser leales y fieles y continuar con una entidad o intentar cambiar y buscar otra, ¿no? Bueno, las actividades de un centro de relación con los clientes son amplísimas, algunas pueden ser muy sencillas, otras complejísimas, y cuando intentamos introducir esta tecnología en el mundo de la atención al cliente, tenemos que pensar en dos líneas. Primero, ¿qué actividades son las más frecuentes? Es un cambio de dirección para que sepamos dónde estamos, es bloquear una tarjeta de crédito, es cambiar la forma de pago. ¿Qué actividades son las más frecuentes? Porque si son las más frecuentes podemos descargar a nuestro equipo humano si podemos automatizarlas todas o parte de ellas. Y las más esporádicas a lo mejor tiene menos sentido invertir en ellas porque nos van a quitar menos carga de trabajo, ¿no? Y luego también, las sencillas o las complicadas, pues debemos empezar a introducir la tecnología conversacional siempre por las actividades más sencillas para garantizar el éxito. Y luego a partir de ahí podremos pensar en complicarnos un poco más la vida, ¿no? Pero si conseguimos introducir bots de atención al cliente en situaciones sencillas y frecuentes, tendremos éxito tecnológico por ser sencillas y éxito financiero por ser frecuentes, ¿no? Por quitar mucha carga de trabajo. También puede que en algunos casos determinados aspectos haya que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si una gestión debe ser muy urgente, no podemos decirle nuestros agentes están todos ocupados, etcétera, porque es algo que hay que hacer ya. A lo mejor también es un argumento para introducirlo en la interfase conversacional. Bueno, antes comentábamos, antes de abrir el webinar, que en banca recuperaciones ahora es la palabra de moda. Quizá porque los tiempos no son los más afortunados y la situación económica que comentaba al principio Antonio lleva a tensiones financieras en personas físicas y en empresas, ¿no? En los dos sectores. Con lo cual, después de que pasen determinadas moratorias y ciertos periodos de congelación de la morosidad, pues es posible que nos estemos enfrentando a crecimientos en los volúmenes de impagados. Y entonces aquí volvemos a aplicar el mismo razonamiento que decíamos en el tema de atención al cliente. Porque aunque siempre sea importante ser eficaz en esta gestión, pues claro, cuando tenemos que centrarnos mucho en la actividad de recuperación, de cobranza, y además esperamos que muchos más expedientes nos entren en nuestro departamento de recuperaciones, pues tenemos que valorar la posibilidad de automatizar nuevamente las actividades más sencillas y también más frecuentes. Por ejemplo, centrándonos en los importes pequeños, donde puede ser más costoso gestionarlos mediante agentes humanos, en las primeras fases. No hay que olvidar, por cierto, que no hay que olvidar, que me estoy yendo a donde no debo. Ups. Select window, vale. Disculpen, aquí. Pues no sé por qué, esto se me está llenando de cosas aquí, de ventanitas. Creo que los demás no lo estamos viendo. Bueno, pues como estaba diciendo,
el recobro es la actividad de relación con el cliente más tensa, ¿verdad? Porque de alguna forma estamos reclamando de cosas con un tono que no siempre es el más amistoso del mundo, etc. Bueno, cuando yo interactúo con un agente automático, la carga emocional baja muchísimo. Porque del otro lado no se va a enfadar, es imposible. Está programado para no enfadarse. Y yo además, si soy consciente de que estoy hablando, cosa que debo ser, no se debe engañar nunca al cliente, tiene que saber con quién está hablando, pues bueno, también puedo bajar mi temperatura, ¿no? Cuando el cliente de forma natural va a regular la situación, pues también es una manera más barata de conseguirlo, ¿no? Y luego también hay que tener estrategias astutas, ¿no? Para intentar recuperar. Por ejemplo, si yo voy a consultar mi saldo impagado en la página web de la banca digital, pues hombre, de repente que me salga un chatbot diciéndome, oiga, y estos 100 euros, estos 100 dólares que usted debe, no querría pagarlos, aunque sea en 2 plazos y lo arreglamos. Bueno, pues mira, en ese momento a lo mejor digo, pues sí, ahora te pago 50, ¿no? Bueno. Creo que esta es la última que tengo. En entidades grandes, sobre todo, se pone de manifiesto que muchas veces la propia red de oficinas, los propios empleados, sobre todo los que llevan menos tiempo, pues tienen que acudir a buscar en un manual cómo se hace determinado procedimiento, cómo se resuelve una situación que no es habitual, que se da pocas veces y como se da pocas veces, o no me acuerdo de cómo se hacía o no la he hecho nunca. Y entonces a veces las entidades disponen de un helpdesk, un centro de atención interno a empleados, de gente muy especialista que se lo sabe todo o casi todo, que por tanto no es la más barata del mundo, por otra parte, y hay que tenerla muy bien preparada siempre, muy actualizada con todas las novedades que van saliendo. Y a veces lo que sucede es que, de nuevo, si estamos creciendo, tenemos que dotar a ese helpdesk interno de unas capacidades en cuanto a número de personas que igual nos gustaría que no fueran tantas, ¿no? Y poder utilizarlas en otras labores más comerciales o de otro tipo, ¿no? Bueno, si somos capaces de responder a una parte, nunca vamos a ser capaces de hacerlo con todas, o de momento eso no es posible, pero una buena parte de las cuestiones que nos planteen y que no pasen a la gente especialista, pues podemos tener un equipo, una resolución más rápida de todas esas preguntas y además una estructura de coste también más ligera. Bueno, y esto no son más que unos ejemplos. Seguro que a nosotros se nos ocurrirían algunos más. Voy a andar muy rápido por la tecnología del chatbot para luego entrar en la demo, que en el fondo lo que hace es ilustrar esta tecnología. ¿Qué hay detrás de un chatbot? Bueno, primero decir que cuando vemos un agente automático que se comunica con nosotros mediante el lenguaje natural, tiene dos grandes partes. Una, digamos, que es, entre comillas, el cerebro, que es el que gestiona la conversación, el que entiende un poco lo que le estamos diciendo y el que nos va dando respuestas o nos va actuando en función de lo que le estamos diciendo, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa distinta, pero totalmente integrada, es el canal por el que se está transmitiendo que es lo que vemos al final, en nuestro móvil o en nuestro portátil, ¿no? El canal por el que nos comunicamos, que puede ser la web del banco, puede ser WhatsApp Business, puede ser un canal de Telegram, un mensaje directo de Twitter, vaya usted a saber qué. Hoy nos estamos centrando en la primera parte, es decir, en la parte de la comprensión y la generación de respuesta. En otra sesión podríamos centrarnos en la otra. Pero vamos a hablar de cómo entender, cómo contestar y actuar, digamos, en la trastienda del canal, que es la cara visible. A su vez, otra vez dos caras, ¿no? A su vez, para que yo gestione un diálogo desde una máquina con una persona, tengo que entender lo que me dice, y esa es la parte de comprensión, y luego tengo que reaccionar de forma coherente, ¿eh? De manera que si me hablan de un préstamo, tendré que contestar, pues mira, tenemos préstamos personales y además hipotecarios, ¿no? Y no puedo decirle que tenemos fondos de inversión, porque no es lo que me está preguntando, ¿no? Entonces tengo que entender bien lo que me están diciendo. Y luego, la segunda parte, tengo que reaccionar, tengo que contestar. No lo llamamos contestar porque no solo es contestar, no solo es la respuesta, sino que a veces también pueden ser acciones. Por ejemplo, recuperar
el saldo de la base de datos o cancelar una tarjeta. Eso no es una respuesta, es una acción, ¿no? Bueno, en ambos casos se utiliza una combinación de Machine Learning, aprendizaje automático y también determinadas lógicas de diseño del diálogo mediante reglas. Hablemos de la primera parte, comprensión. Bueno, la tecnología del proceso de lenguaje natural es muy amplia, pero aquí estamos centrándonos en los chatbots. Y en los chatbots los mensajes son cortos, ¿eh? No nos dicen una página con 7 párrafos en un mensaje, sino que nos dirán una o dos frases relativamente cortas, ¿no? Por eso, el método que se suele aplicar es el de asignar una intención a ese mensaje. Es decir, ¿qué me quiere decir el usuario? Esa es la intención del hablante, ¿no? Para ello se entrena un algoritmo con frases de ejemplo que tenga la misma intención, de manera que el modelo se pueda aplicar a nuevas frases. Pero todas esas frases, a lo mejor, corresponden a la misma intención. Es decir, por ejemplo, estas 3 frases, necesito dinero, me faltan fondos para comprarme una lavadora o voy a necesitar financiación para irme de viaje, la intención es que es la misma, quiero dinero, necesito un préstamo, podemos llamarla como queramos, pero en el fondo son 3 formulaciones sintácticas de decir lo mismo, quiero un préstamo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar un algoritmo que clasifique todas esas frases de prueba por intenciones. En este caso la intención es quiero un préstamo, pero habrá muchas intenciones posibles en el dominio que vamos a modelizar. Luego, y me alegro que no seamos solo todos del mismo país hoy en el webinar, la importancia del idioma, nosotros le damos una importancia muy grande, no solamente del idioma en sí, que como decía Santini al principio, en esta tecnología el idioma inglés tiene una sobrerepresentación exagerada y hay muchas más posibilidades y oferta en el mundo anglosajón, del lenguaje me refiero, que fuera de él. Pero es que además, incluso un idioma que tiene un número de hablantes muy grande, como el castellano o español, pues en él tenemos variedades regionales que hay que tomar en consideración a la hora de entrenar nuestro algoritmo y hay que crear vocabularios vectoriales específicos, ¿no? para las variedades regionales del idioma, español de México frente a Chile, como dice ahí, o portugués de Brasil frente a Portugal, etcétera, pero también variedades sectoriales, es decir, por ejemplo, cuando decimos cobertura en seguros es una cosa y cuando lo decimos en telecomunicaciones, cobertura quiere decir otra, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo de broma, pero es verdad que la jerga, las construcciones que se hacen, incluso determinados nombres, ¿no?, son específicos del sector. Con lo cual, queremos resaltar la importancia que tiene esto, el idioma y sus variedades. También en la comprensión del idioma está lo que técnicamente se conoce en este mundo como las entidades. Si mi intención es viajar y yo digo viajo a Roma, o me voy a Roma, o vuelo hacia Roma, si en vez de decir vuelo hacia Roma, dijera vuelo hacia Quito, o vuelo hacia Melbourne, la intención es la misma, lo que cambia es el destino, y eso es una entidad. Generalmente son ciudades, nombres de empresa, fechas, importes económicos, este tipo de valores comunes que no tiene sentido que yo entre en un algoritmo con todas las ciudades del mundo posibles, sino que con que ponga una frase voy a Roma y luego tenga una identificación de la entidad con todos los posibles valores de la misma, ¿no?, pues me puede servir para entrar en el algoritmo, ¿no? Bueno, hay diversas tecnologías, como dice el último punto de la slide, bien mediante listas cerradas, bien mediante reglas sintácticas, ¿no? Si yo digo vuelo a, lo que viene detrás de a es un destino, ¿no? Pero en general, lo que vemos ahí señalado en negrita, en color verde oscuro, sería la entidad destino del viaje, ¿no? La intención es viajar, la entidad es Roma o es Quito, dependiendo de la frase que sea. Y eso es parte de la comprensión. O sea, la comprensión incluye la intención, pero también las entidades. Si yo dijera, voy a Roma el mes que viene, pues
no solo es Roma, tengo otra entidad que sería la fecha, ¿cuándo? El tiempo. Pero la intención es la misma, es que quiero viajar. Aquí la entidad es el destino, ¿no? Roma o Quito. Bueno, y esto es la parte de comprensión. Vamos a hablar un momentito de la respuesta. La respuesta tiene que tener en cuenta el contexto. Este concepto es importante. No se trata solo de partir de la intención de lo último que nos han dicho, sino que tenemos que tener en cuenta toda la historia de conversación que viene desde atrás. Es decir, por ejemplo, si nos han dicho que el cliente quiere comprarse un coche nuevo, no tiene sentido que luego le preguntemos si es nuevo o usado. En cambio, si nos ha dicho que quiere comprarse un coche, más adelante se lo tendremos que pedir, porque no nos lo ha dicho, ¿no? También, si alguien nos dice no, imagínate, ¿qué quiere decir no? Pues hombre, dependerá del contexto de las frases y los intercambios anteriores, ¿no? Con lo cual, hay que hacer un diseño de diálogo de todos los diálogos previstos, teniendo en cuenta dónde estamos y de dónde venimos. El diseño de estos diálogos típicamente se hace de dos maneras. Bien mediante una lógica fija, aunque con cierta flexibilidad. Por ejemplo, mediante árboles, como ese que está dibujado en la diapositiva. Con cierta flexibilidad para saltar entre árboles, porque ahora vemos cómo un cliente, en la demo lo haremos, cómo un cliente puede saltar, tú le preguntas una cosa y él te contesta otra. Entonces, no puedes quedarte parado, tienes que reaccionar, ¿no? Pero también hay otro enfoque un poquito más sofisticado, o que puede ser complementario del anterior, que es para determinadas conversaciones un poco más complejas, predecir cuál tiene que ser la respuesta del bot también mediante técnicas de Machine Learning. Para eso tienes que tener un número de frases suficientemente alto, sobre todo de frases que hayan fallado mediante el árbol y que tú le digas, mira, tenía que haber contestado esto, ¿no? Y entrenar un algoritmo para que sepa lo que tiene que contestar. Por cierto, y antes de entrar en la demo, decir que, claro, el bot puede responder de muchas maneras, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje pensamos sobre todo en una respuesta de texto, ¿no? Bien escrita o bien oral, vocal, en el caso de los asistentes virtuales, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la respuesta sea sí o no, no tiene sentido a lo mejor, ¿no? Preguntar sí o no para que introduzca sí. Hombre, ahí a lo mejor con dos botones, ¿no? Que diga sí o no, podría ser suficiente, ¿no? Entonces, cuando haya pocas opciones, una lista cerrada, pueden ser mejor los botones. En determinados casos puede ser necesario mostrar una imagen o un vídeo o permitir al cliente también telecargar un documento, ¿no? Como decíamos antes. Pero bueno, pensando en la respuesta, contenido multimedia también, ¿no? O un PDF porque es un formulario que hay que rellenar, lo que sea, y firmar, ¿no? Lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, son y 42, ¿no? Vamos a utilizar nuestra plataforma para ilustrar con un ejemplito muy, muy sencillo algunos de los ejemplos que hemos visto, en particular las intenciones, las entidades y luego entraremos si nos da tiempo, pues ver algunas frases de entrenamiento que tenemos, modelos y sobre todo, lo más interesante, cómo está diseñado el flujo de diálogo. Bueno, pues ahora voy a dejar el PowerPoint, que es lo que seguro que estamos esperando todos, ¿no? Es decir, ¿cuándo va a dejar este PowerPoint? Y vamos a compartir la aplicación. Vámonos de aquí. Un momentito. Y compartimos. ¿Dónde estoy? Aquí. Empezamos a compartir. Bueno, me gustaría alguna confirmación de que estamos viendo una pantalla de color azul, azul y blanca. Lo estamos viendo bien, Ángel. Lo estamos viendo, muy bien. Bueno, pues entonces, este entorno en el que estoy no sería el de un usuario del chatbot, sino más bien del diseñador, ¿no? El ingeniero que lo diseña. Ingeniero no porque sea ingeniero de la NASA, sino porque es el que se las ingenia para diseñarlo. Bueno, voy a empezar, dice aquí, hola, soy Chelo, tu asesor comercial de financiación. ¿Cómo te llamas? Voy a ser obediente y le voy a contestar en esta primera conversación, aunque luego en otra vais a ver que no soy obediente y voy a contestar otra cosa. Vale. Me llamo Teresa. Dice, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Te puedo conseguir una tarjeta de crédito, un préstamo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entonces Teresa... Bueno, antes de entrar, primero, aquí cuando el usuario dice, me llamo Teresa,
el algoritmo ha identificado una serie de posibles intenciones, pero hay una que tiene una probabilidad muy alta, el 94%, que es una intención que hemos llamado me llamo. Además ha acertado. En función de esa intención ha dirigido el diálogo en una determinada dirección, ¿no? Y además ha identificado una entidad, que es el nombre del cliente, que dice que es Teresa. Por eso este nombre, Teresa, lo ha utilizado luego en la plantilla de respuesta que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a decirle que quiero comprarme un coche. Quiero comprarme un coche. Y no digo si es nuevo o usado. Quiero comprarme un coche. Entonces me dice, ¿es nuevo o usado? Bueno, pues aquí podríamos, voy a decir yo que sí, es de segunda mano, por ejemplo. Es de segunda mano. Voy a escribirlo bien, ¿verdad? Vale. Entonces me pregunta cuánto tiempo, como si fuera un niño, ¿no? ¿Cuál es la antigüedad del coche? Bueno, aquí ha entendido que es un coche usado y me pregunta tal. Pero imaginemos que en vez de ser la conversación tan guiada, que el cliente es muy obediente y va preguntando, va respondiendo a lo que le preguntan, ¿no? Vamos a empezar otra que me dice lo mismo, siempre empieza igual, ¿no? Hola, soy Chelo, bla, 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 bla. ¿Cómo te llamas? Y yo en vez de decir ¿cómo te llamas? Digo, quiero un coche usado directamente. Ni cómo me llamo, ni nada. Entonces, fijaos, no me dice todo lo del principio, tampoco me dice si quiero un préstamo o una tarjeta, y ya sabe que es usado. Por eso me pregunta qué antigüedad tiene el coche. Y de hecho aquí los slots dice objeto coche, estado usado. O sea, sabe ya que la financiación va a ser para un automóvil, un carro, y que no es un coche nuevo, sino que está usado. Las personas tenemos la costumbre de dar saltos en nuestras conversaciones, ¿no? Y a lo mejor eso, nos están preguntando cómo nos llamamos y contestamos otra cosa, ¿no? Es más, ni lo hemos leído. Yo sé que esto es un asesor comercial de financiación y digo, quiero un coche usado, ¿no? El sistema tiene que estar preparado para no ser tan lineal, ¿no? Sino poder dar un salto en función de las reacciones que tengamos que tener ante el cliente, ¿no? Bueno, voy a hacer una conversación un poquito más larga. ¿Cómo te llamas? Bueno, ya no me voy a llamar Teresa. Ahora me voy a llamar Ángel. ¿En qué puedo ayudarte? Digo, pues mira, yo ahora quiero comprarme una lavadora. Bueno, entonces me pregunta, el diálogo está cambiando, ¿no? Dice, oye, ¿y prefieres? Por cierto, aquí podemos ver que ha entendido que le estoy diciendo cuál es la finalidad del préstamo y además que el objeto, me imagino que será el objeto, es una lavadora y que me llamo Ángel, ¿no? El contexto es esto, es toda la historia de lo que estamos recogiendo a lo largo de toda la conversación, ¿no? Bueno, y ahora yo me pregunta esto de que si quiero un préstamo o una tarjeta y así pues me fidelizan más, ¿no? Y yo me salgo del guión y le digo, ¿cómo te llamas? Entonces, hay que tener capacidad para llevar este tipo de preguntas a un subdiálogo que se resuelva y vuelvas al punto anterior, ¿no? Entonces, en este caso dice, la verdad es que da una respuesta un poco larga. ¿Cómo te llamas? Y dice, soy Chelo, bla, 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 soy un chatbot, no sé qué, no sé cuántos. Pero él vuelve a la carga. Dice, oye, y además fijaos que me lo formula de otra manera, pero es la misma pregunta. ¿Te basta con un préstamo o preferirías una tarjeta? Bueno, vale, ya veo que te llamas Chelo y que sigues insistiendo. Te voy a decir mejor un préstamo. ¿Cuánto dinero necesitarías? Pues mira, por pedir 15.000 euros. Bueno, esto es importante. Si nos da tiempo y vemos luego el diseño del árbol, veremos que hay una regla que dice que si el importe es más de 10.000 euros, te informa y vuelve para arriba, ¿no? Con lo cual, ha habido que interpretar ese valor y ha habido que establecer una regla, como decíamos antes, no todo es machine learning, a veces hay reglas que hay que poner, ¿no? Que compara el valor que nos han introducido con 10.000 euros. Bueno, la verdad es que una lavadora de 15.000 euros debe ser muy buena, vamos a ser más humildes y vamos a pedir nada más que 1.000. Es importante, ha vuelto a ejecutar la regla, pero el 1.000 lo ha sabido interpretar, sabe que es 1000 y lo ha comparado y en esa regla, por tanto ya la superamos y dice que cuándo necesitaríais recibir el dinero. Vamos a decir que en 2 semanas. De nuevo, esto es una interpretación.
En 2 semanas es el 12 de noviembre, ¿verdad? Espero que lo haya calculado bien, ¿no? El jueves que viene, no el otro. Tenemos que ser capaces de interpretar cantidades, fechas, distancias, en la forma en que las expresamos las personas, pero luego a lo mejor, si entran en una regla, el ordenador necesita que se lo digan de una forma muy concreta, ¿no? ¿Quiere usted devolver en un único pago o mediante una cantidad fija cada mes? Bueno, pues venga, de una vez. Ahora ya van a ser preguntas un poco más aburridas, voy a ir más rápido. ¿Cuándo desearía devolver? Pues mira, el año que viene, yo qué sé. Es que quería llegar a esto. ¿Quiere usted un seguro? Esto lo hacéis mucho, ¿verdad? Las entidades financieras. ¿Quiere usted un seguro para proteger el pago del préstamo? Aquí tenemos 2 opciones, ¿no? O sí o no. Pues hacemos lo que hemos dicho. No, en vez de interface conversacional, le damos las 2 opciones para que haga clic, ¿no? ¿Quiere hacerlo online o presencial? Digo, pues mira, prefiero presencial y así salgo de casa un poco, ¿no? No quiero más seguros, qué pesado eres. No me han rechazado esto nunca, nada. Sí, quiero solicitarlo. Bueno, ya está bien. Y al final dice, de acuerdo, Ángel, una vez se realice la tramitación presencial, ¿verdad? Vale, y entonces puede hacer algo más por mí, le digo que no y ya está, ¿no? Hemos terminado. Y aquí es importante esta última pregunta que hemos programado que haga para marcar la conversación como buena o mala, porque os recuerdo que no somos el usuario, somos el diseñador y nos interesa marcar en nuestra base de datos conversaciones que no han ido bien para cambiar el diseño o bien para entrenar el algoritmo con más frases, etc. No sé si tengo un minuto más solo para enseñar solo una de las cosas, ¿no? Que serían los árboles de diálogo que hemos dicho antes. Y ya pasamos al turno de preguntas cuando diga Sandrine, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este bot, que es el proyecto Chelo, ¿no? Que tenemos aquí, pues hay una serie de árboles. Algunos son muy sencillos, por ejemplo, el inicial. El inicial empezaba por cómo te llamas y esperaba un intent, me llamo. ¿Os acordáis que había un intent que se llamaba me llamo? Pero está previsto que si no nos dice eso, saltemos a otro árbol siempre que encaje la entrada del árbol con, por ejemplo, ¿os acordáis que una de las veces no he dicho cómo me llamo? He dicho que quiero un coche, ¿no? Bueno, pues ha entrado por otro árbol directamente, ¿no? Cada uno de estos nodos, pues aparte que yo pueda moverlos y tal, pues tengo capacidad para arrastrar intenciones, arrastrar respuestas, ir montando mi diálogo como quiero, ¿no? Determinados nodos de este árbol pueden tener condiciones de entrada. Por ejemplo, voy a ver el árbol que se llama préstamo, a ver cómo es. Nada, voy a tener que entrar en el de finalidades, que es grandísimo. No quería enseñar ese, pero bueno. El de finalidades, que es muy grande. Vemos aquí un pequeño mapa, ¿verdad? Arriba a la derecha. Pero nosotros, cuando hemos entrado por el coche, hemos entrado por aquí, y aquí hay una condición. La condición de entrada en el coche es que, ¿ves? Aquí tenemos que el intent sea finalidad, ¿no? Y entonces entra por aquí, ¿no? Y si es un coche nuevo o es un coche usado, entraría por el estado nuevo, entra por aquí, si no pide la antigüedad, etcétera, ¿no? Voy a ver si veo lo de los 10.000 euros y terminamos de ver un poquito la demo. Esto estaba en detalle del préstamo, me parece. Sí, aquí tenemos una condición. Cuando dice ¿cuánto? ¿Cuánto préstamo? Dice, pues 15.000 es este nodo, 15.000. Bueno, pues aquí tengo una condición que esto se activa cuando la cantidad es mayor que 10.000, ¿no? Si el importe es mayor que 10.000, entra por aquí. Y volvería a preguntar. Si no, seguiría por aquí. En un sistema real esto no puede ser infinito. Tendríamos que preguntar un máximo de 2 o 3 veces y si no, volver al principio, por ejemplo, ¿no? Bueno, como esto es una demo, lo hemos hecho más sencillo. Lo que queremos poner de manifiesto es que en lo que es el diseño del diálogo, pues aquí lo hemos hecho mediante una plataforma gráfica en la que hemos ido ensamblando las posibles rutas que tiene nuestro bot de demo con todas los árboles que hemos diseñado. Veis, por ejemplo, que había uno de no lo he hecho ese, pero, me he saltado esa respuesta, pero hay uno que es no te entiendo, que no sé cuál es, el default probablemente. Hay que gestionar los insultos también. Hay gente que se enfada, que se indigna o que juega simplemente con el bot.
Eso hay que prevenirlo. La primera vez hay que decirle a lo mejor, no sé qué hemos previsto aquí, la verdad. Le decimos que eso es feo y volvemos a preguntar. Pero lo suyo es irlos contando y si llevas 3 te sales de la conversación, por ejemplo. Si llevas 2, ¿no? No puedes estar así continuamente, ¿no? O cuando no entiendes algo, pues tienes que decir, esta respuesta que es a lo mejor no te he entendido, puedes volver a repetírmelo. Tampoco hay una cuenta de cuántas veces, pero tendría que ser también, ¿no? Es muy típico también, por cierto, tener un árbol marcado como salida, lo vemos aquí donde tengo el ratón, por ejemplo, para pasarme con un agente, ¿eh? Cuando llego, en cualquier momento de la conversación, digo, pásame con un agente, ¡pum! Dejo la conversación donde esté, la termino y lo paso a otra fase de un agente, ¿no? Bueno, con esto nos hacemos una idea. No quiero abrumar, esto no es una demo completa de una plataforma, hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que hay entidades, que hay frases de entrenamiento, ¿no? Pues, oye, en el proyecto Chelo, para la intención destino, por ejemplo, pues yo tengo todas estas frases, ¿no? Para entrenar el modelo. Pensamos viajar a Rusia, quiero ir a Roma, bla, 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 etcétera, ¿no? Y para cada una de las entidades, pues tengo distintas frases. Tengo frases, tengo entidades, intenciones, tengo frases de prueba, porque cuando hago un modelo tengo que contrastarlo con un conjunto de frases que no hayan intervenido en la modelización. En fin, hay más cosas, ¿no? Pero yo creo que, Sandrine, estamos consumiendo el tiempo y a lo mejor estarás pensando de cuándo me voy a callar, ¿no? Pues me callo ya. Bueno, si no nos queda mucho tiempo para contestar a las preguntas, entonces vamos a ir rápido. Empezaremos con una pregunta de Eduardo Castillo que nos pregunta, cuando ya estás operando, ¿cómo integrar situaciones no contempladas desde un origen? Bueno, eso, Eduardo, yo creo que es inevitable. Cuando, por muy exhaustivo y por mucho detalle que pongas en lo que haces, los usuarios te sorprenden y te dicen cosas efectivamente que no está previsto. Hay que hacer una vigilancia estrecha desde el primer día, punto 1. Punto 2, es prudente hacer un despliegue gradual. Si yo tengo una red de oficinas de 500 oficinas o tengo clientes en no sé cuántas regiones, pues a lo mejor voy a desplegarlo solo en los clientes de una zona, de una provincia, de una región, y de esa forma los primeros momentos, que son los más duros, porque es cuando el chatbot está menos entrenado, controlo o limito efectivamente el impacto de lo que está pasando, ¿no? Puede afectar, y luego tengo que reaccionar, claro, no basta con vigilarlo, porque si lo vigilo y veo lo que pasa y no hago nada, va a seguir funcionando igual, ¿no? Hay 2 áreas en las que es necesario mejorar. Por ejemplo, en primer lugar, el modelo de comprensión, el que asocia frases a intenciones. A lo mejor nosotros hemos pensado que para decir que hay que ir de viaje se nos ha ocurrido algunas maneras de decirlo. Y luego te encuentras con que hay clientes en determinados momentos o de determinadas generaciones o de determinados niveles culturales que se expresan de otra forma. Entonces lo que hay que hacer inmediatamente es recoger nuevas frases de entrenamiento, reentrenar el modelo y afinar más. Siempre contrastándolo, como decíamos, con las frases de prueba. Eso en cuanto a la comprensión. Pero es que en la generación nos puede pasar igual, ¿no? De repente nos dice alguien que no quiere un préstamo ni una tarjeta, sino que quiere un leasing. No se nos había ocurrido pensar que nadie va a querer un leasing. Pues oye, tenemos que cambiar el árbol y decir, si nos dicen un leasing, tenemos que contestar que no ofrecemos leasing, ¿no? Eso supondría crear un intent o una entidad nueva, entrenarlo y modificar el árbol. Por eso es importante ser capaces de reaccionar muy rápido y tener herramientas que nos permitan actualizar el chatbot de forma rápida y luego, ojo, tener una metodología de pruebas de regresión muy estricta. No sea que arreglemos algo que nos ha pasado ayer y estropeemos lo que funcionaba antes, ¿no? Tenemos que tener siempre ese juego de conversaciones, de pruebas de regresión para comprobar. Me estoy enrollando. Pasamos a la siguiente. Pero muy bien, Ángel. Siguiente pregunta de Daniel, que nos dice, ¿cómo de integrable es esta tecnología con la infraestructura del banco? Bueno, la verdad es que el mundo tecnológico nos está llevando a todos a crear piezas que sean integrables con el resto de los sistemas, casi sin querer, ¿no? Las propias herramientas que usamos ya nos llevan un poquito a eso, ¿no? La estructura de microservicios, por ejemplo, mediante servicios web
servicios REST que dicen los tecnólogos, pues son una forma de diálogo bastante universal con cualquier plataforma bancaria. Y nuestra plataforma y otras, yo creo que esto es totalmente extendido, está preparado para hacerlo así. Pero es que luego además es posible que tengas que pensar en utilizar no solo tecnología del banco, porque, por ejemplo, yo qué sé, consultar si una tarjeta de crédito está activa o está cancelada, o recuperar un saldo o lo que sea, o integrarte en la web del banco, pero también tienes que integrarte con canales externos que se utilizan, ¿no? El WhatsApp for Business, yo qué sé, mensajes directos de Twitter, Facebook Messenger, dependiendo ya un poco de tu público objetivo, pueden ser unos u otros, ¿no? Entonces, tienes que estar preparado y la manera es acudir a formas de integración, estándares en la industria. Hoy en día yo creo que los servicios web en formato JSON, etcétera, pues son universalmente aceptados por todo el mundo. ¿Alguna más? Sí, una última. Esta es cortita. ¿Puede haber bot multidioma? Puede haber multidioma. Bueno, una cosa es lo que parezca y otra cosa es lo que hay por detrás, ¿no? A un usuario le podemos hacer parecer que tenemos un bot multidioma, ¿no? Y si decimos buen día o buenos días o good morning, pues ya nos empieza a hablar en nuestro idioma. Desde el punto de vista de lo que hay detrás, probablemente lo más eficiente es tener bots separados, ¿no? Y luego ir dirigiendo la conversación a uno u otro en función de las características del cliente. Porque además, hacer un modelo multidioma, y eso es algo que yo critico mucho a empresas, por otra parte, muy buenas y muy poderosas que están en este mundo y que vienen sobre todo de Estados Unidos, que tienen a bien hacer un modelo de comprensión en inglés y otro multidioma, donde mezclan el chino mandarín, el polaco y el portugués, ¿no? Hombre, yo creo que hay que hacer modelos de comprensión específicos para cada idioma, incluso, como decíamos antes, para cada variedad regional del mismo idioma, si es un idioma de amplio número de hablantes, como el portugués o el castellano, e incluso adaptados a la industria, donde se habla de términos muy específicos que a lo mejor en otros contextos no se hablan, porque siempre aquí hablamos de agentes especializados, no Siri o Hey Google, ¿no?, que son generalistas. Aquí hablamos de especializados y los especializados tienen también vocabularios especializados. Por tanto, Daniel, aparentemente sí, pero por detrás no, son varios colaborando, varios bots colaborando, no uno solo. Vale, pues llegamos al final de la sesión. Unas últimas palabras, Antonio. Sí, Sandrine, gracias, Ángel. Yo creo que ha quedado muy claro. Antes hablábamos del tema de la integración. Yo creo que una integración típica y muy lógica en los propios sistemas decisionales del banco y los bots, es decir, que las decisiones que se tomen a raíz de o no conceder préstamo, tarjeta, pues vayan directamente a un sistema conversacional que sea capaz de manera interactiva, ¿no?, de tener un end-to-end de esa operación y que el cliente pueda empezar a las 3 menos cuarto de la madrugada y acabarla a las 3 menos 5, ¿no? Por lo demás, pues es un poco lo que decíamos, ¿no? Nosotros sí estamos viendo esta tendencia, este tipo de tendencias en la banca, prácticamente en todos los países de los que puede haber asistentes ahora, en toda esta zona de Iberia y Latinoamérica. Y ahí seguiremos trabajando, quedamos a vuestra absoluta disposición si tuvieseis algún interés en profundizar más en cómo probar o utilizar este tipo de tecnología. Vale, y Ángel, últimas palabras. Bueno, últimas palabras por hoy. Mañana espero poder seguir hablando, ¿no? Bueno, agradeceros mucho tanto la organización magnífica como la asistencia y la paciencia con los pequeños problemas técnicos que hemos tenido a la mitad y, como ha dicho Antonio, ponernos a disposición de cualquier pregunta que no haya quedado respondida. La podemos atender fuera del webinar o profundizar en algún aspecto. Gracias. Correcto. Pues muchas gracias a todos por su participación. Les mandaremos por email la presentación utilizada
y contestaremos a las preguntas que se han quedado ahí sin contestar. Cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.